Buenas noches, señor Liber. Bienvenido a mi canal. Un beso muy grande. Vamos a continuar con la ley del hielo. Vamos a seguir hablando de la psicología del grupo en la aplicación de la ley del hielo. La invisibilización de la víctima como mecanismo de reafirmación grupal. La exclusión no solo castiga a la víctima, sino que refuerza la identidad de grupo. La secta no ejecuta la ley del hielo solo para deshacerse de alguien. Lo hace porque el proceso mismo fortalece la cohesión interna y reafirma la estructura de poder dentro del colectivo. La víctima no solo es borrada, sino que su ausencia se convierte en una prueba de que el grupo sigue unido y funcionando sin ella. Lo primero, preguntaos, como siempre, si el sonido es adecuado, si se escucha bien mi voz, si no hay petardazos ni nada parecido. Y bienvenidos a todos, son las 12 de la noche y poquitos minutos más, 5 minutos para ser exactos. Hoy es día ya 7 de marzo de 2025 y les habla Iki. Bienvenidos. Hablábamos de la invisibilización, ¿verdad?, de la víctima por parte del grupo. Este principio ha sido ampliamente estudiado en la psicología de las masas. Gustave Le Bon, en su análisis sobre la mentalidad colectiva, explica que los grupos necesitan símbolos de cohesión para mantenerse unidos. Y a menudo esos símbolos no son solo figuras positivas, sino enemigos o traidores, cuya expulsión refuerza la identidad del colectivo. Le Bon, 1895. En el contexto sectario, la eliminación de un miembro disidente no solo sirve para castigar a la persona en cuestión, sino para recordar a los demás seguidores de que su lealtad al grupo es incuestionable. La desaparición simbólica de la víctima es esencial para consolidar esta dinámica. No basta con ignorarla, es necesario que todos los miembros del grupo la perciban como alguien que nunca tuvo relevancia. Se inicia un proceso de erosión progresiva en el que su nombre se deja de mencionar, sus contribuciones se minimizan o se atribuyen a otras personas. ¿Os suena esto? Sus contribuciones se minimizan o se atribuyen a otras personas. Hola, Ethan, bienvenido.
y su historia dentro de la secta digital es reescrita para hacer que su ausencia parezca irrelevante. Siempre estuvo al margen, nunca fue realmente parte del grupo, en realidad no aportaba nada importante. Este mecanismo se observa en movimientos sectarios, regímenes totalitarios y cultos ideológicos, donde la eliminación de una figura disidente suele ir acompañada de una reescritura de la historia para que su contribución parezca mínima o inexistente. Lifton, 1961. Hola, Petirrojo. Bienvenido. Chanchangorri. Desde el punto de vista psicológico, la invisibilización de la víctima tiene un doble efecto. Para la víctima es un ataque a su identidad. Su exclusión no solo la separa del grupo, sino que borra su legado y su sentido de pertenencia, haciéndola sentir que nunca fue importante. Para el grupo es una reafirmación de su unidad. El acto de ignorar a la víctima se convierte en un ritual compartido, en un ejercicio de cohesión en el que cada miembro demuestra su compromiso con la estructura establecida. Este fenómeno ha sido documentado en estudios sobre el efecto del ostracismo y la identidad social. Williams y Nida, en su investigación sobre el rechazo grupal, demostraron que cuando una persona es excluida de una comunidad, su identidad dentro de ese grupo se desvanece progresivamente, hasta que incluso los recuerdos de su presencia se debilitan en la mente de los demás. Williams and Nida, 2011. El objetivo de la secta en esta fase no es solo que la víctima sufra, sino que los seguidores interioricen la idea de que nadie es indispensable y que cualquiera que sea parte del grupo dejará de existir, al menos dentro de su estructura social y narrativa. El miedo al ostracismo como herramienta de control. Si la ley del hielo fuera solo un castigo dirigido a una persona específica, su impacto sería limitado. La verdadera razón por la que esta estrategia es tan poderosa no reside solo en el sufrimiento de la víctima directa, sino en el terror psicológico que genera en el resto del grupo. La secta no solo excluye a alguien por lo que ha hecho, sino para enviar un mensaje claro. Esto es lo que te pasará si desafías nuestras reglas. El ostracismo, entendido como la expulsión simbólica de un individuo de su comunidad, es una de las herramientas de control más antiguas de la humanidad. Las sociedades primitivas dependían de la cooperación grupal para sobrevivir, y ser apartado de la tribu significaba una sentencia de muerte. Este miedo ancestral sigue arraigado en el cerebro humano, lo que hace que la amenaza de exclusión sea tan efectiva como una forma de coerción. Desde la neurociencia se ha demostrado que el rechazo social activa las mismas regiones cerebrales que el dolor físico. Naomi Eisenberger, en su estudio sobre el impacto del ostracismo en el cerebro, descubrió que la corteza cingulada anterior, una zona relacionada con la percepción del dolor, responde de la misma manera, tanto cuando una persona sufre una herida como cuando es excluida de un grupo. Esto significa que la ley del hielo no solo es emocionalmente devastadora, sino biológicamente procesada como una agresión real. La secta digital utiliza este principio para garantizar la obediencia de sus miembros. No es necesario que todos sean castigados, basta con que observen lo que le ocurre a una víctima para que el miedo se instale en sus mentes. El solo hecho de ver a alguien desaparecer de la estructura del grupo genera un estado de hipervigilancia y sumisión automática. Si hablo demasiado, me pasará lo mismo. Si cuestiono lo que están haciendo, seré el siguiente. No debo acercarme demasiado a esa persona o pensarán que estoy de su lado.
Este miedo es tan efectivo que muchas veces ni siquiera hace falta una amenaza explícita. La autocensura y la obediencia se convierten en instintos de supervivencia dentro de la secta. Los seguidores aprenden a medir cada palabra, cada gesto, cada interacción, asegurándose de no ser percibidos como desviados o disidentes. En algunos casos, este temor se traduce en una actitud de extrema vigilancia hacia los demás. Algunos miembros, para protegerse a sí mismos, se convierten en agentes activos del castigo, denunciando cualquier indicio de simpatía hacia la víctima o recordando constantemente a los demás las reglas implícitas del grupo. Este fenómeno ha sido estudiado en contextos del totalitarismo y control social extremo, Hannah Arendt. En su análisis sobre el miedo en regímenes autoritarios describe cómo el terror al aislamiento es una de las tácticas más efectivas para evitar la disidencia. En estos sistemas no es necesario que todos sean perseguidos porque el propio miedo a la persecución mantiene a la mayoría bajo control. En el contexto de la secta digital, este principio opera de la misma manera. El líder o los miembros más fanáticos no tienen que vigilar a cada seguidor. El miedo hace que las personas se vigilen entre sí. Se genera un clima en el que nadie confía completamente en los demás y en el que cualquier duda puede ser reprimida antes de que alguien más la note. Este estado de hipervigilancia tiene un efecto paralizante. Si un seguidor tiene dudas sobre lo que ha ocurrido con la víctima, jamás lo expresará en público. Sabe que cualquier muestra de compasión o solidaridad podría ser vista como un desafío a la autoridad del grupo y que incluso aquellos en quienes confía podrían reportarlo o distanciarse de él por miedo a ser asociados con un posible traidor. El resultado es un colectivo en el que nadie se siente completamente seguro, ni siquiera aquellos que aún están dentro. La ley del hielo, lejos de ser un castigo aislado, se convierte en una amenaza permanente que define cada interacción dentro del grupo. Este sistema de control es particularmente efectivo porque convierte la obediencia en la única opción viable. Si un seguidor quiere mantener su posición dentro de la secta, debe ignorar cualquier señal de injusticia, demostrar su lealtad excluyendo a los castigados, no relacionarse con nadie que haya sido señalado como problemático y evitar cualquier acción que pueda ser interpretada como una duda o un desafío. Esta dinámica explica por qué, una vez que una secta ha establecido la ley del hielo como método de control, es casi imposible que los miembros la desafíen desde dentro. No es solo que teman ser excluidos, es que han sido entrenados para no cuestionar la exclusión en primer lugar. Cómo la ley del hielo moldea la mentalidad de los seguidores. La ley del hielo no solo castiga a la víctima directa, ni solo genera miedo en los demás miembros. Transforma la estructura mental de quienes permanecen dentro del grupo, redefiniendo la manera en que piensan, sienten y perciben la realidad. Su propósito no es solo silenciar, sino reprogramar la mente de los seguidores para que la exclusión se convierta en un mecanismo de defensa natural, una respuesta instintiva ante cualquier amenaza al orden de la secta. Con el tiempo, este proceso de condicionamiento cambia la forma en que los miembros interpretan el mundo. Ya no ven la exclusión como algo cruel o injusto, sino como un principio incuestionable de funcionamiento del grupo, una ley implícita que garantiza la estabilidad interna. La disidencia ya no es una opción porque ni siquiera es concebida como tal. El impacto de la ley del hielo en la psique de los seguidores se desarrolla en 3 niveles. La normalización del rechazo, la reducción de la empatía y la fragmentación de la identidad individual en favor de la identidad grupal. El primer efecto es la normalización del rechazo. Los miembros de la secta aprenden a ver la exclusión como una respuesta legítima y natural ante cualquier conflicto o desacuerdo.
En lugar de resolver disputas con diálogo o debate, el grupo adopta la costumbre de aislar y apartar a quienes generan incomodidad, reforzando la idea de que el silencio es la única opción para tratar con los problemáticos. Este fenómeno se observa en estructuras autoritarias y dinámicas de abuso psicológico, donde las víctimas de manipulación prolongada desarrollan un reflejo de obediencia automática ante cualquier norma impuesta. Philip Zimbardo, en su estudio sobre el poder de los sistemas de control, explica que cuando un grupo interioriza un método de castigo como algo rutinario, deja de cuestionarlo y lo reproduce sin resistencia. Dentro de la secta, esta normalización del rechazo se traduce en un cambio en la manera en que los seguidores gestionan sus relaciones. Se vuelven intolerantes a la disidencia y prefieren ignorar o eliminar cualquier persona que cuestione la estructura en lugar de dialogar con ella. Adoptan una mentalidad de con nosotros o contra nosotros, donde no hay espacio para la neutralidad ni para los matices. Crean un mecanismo de expulsión automática en el que cualquier conflicto se resuelve con la exclusión del elemento que genera tensión, sin analizar si el problema tiene una solución más justa. El segundo efecto es la reducción progresiva de la empatía. Cuanto más tiempo pasa un miembro dentro de la secta, más se acostumbra a la idea de que las personas pueden ser borradas de su entorno sin consecuencias emocionales. Su capacidad de compasión se deteriora porque la estructura del grupo le ha enseñado que la empatía hacia los castigados es un signo de debilidad o de traición. ¿Se me oye bien, verdad? Este proceso ha sido analizado en estudios sobre la deshumanización en dinámicas grupales. Albert Bandura, en su investigación sobre la desensibilización moral, descubrió que cuando una comunidad legitima el maltrato hacia ciertos individuos, sus miembros reconfiguran su percepción de la empatía, clasificándola como un obstáculo en lugar de una virtud. En la secta, esta transformación ocurre de manera progresiva. Al principio, los seguidores sienten incomodidad al excluir a alguien, pero con el tiempo aprenden a racionalizar esta incomodidad como una prueba de su lealtad. Luego dejan de sentir culpa porque creen que la exclusión es justa. Su mentalidad se adapta a la idea de que si alguien ha sido apartado es porque lo merece. Finalmente, llegan a experimentar satisfacción en la exclusión, porque esta respuesta refuerza su sentido de pertenencia al grupo. Apartar a los disidentes se convierte en un acto de reafirmación de su identidad colectiva. Este cambio es lo que hace que la ley del hielo sea tan peligrosa. Desactiva los mecanismos de resistencia emocional de los miembros, convirtiéndolos en ejecutores inconscientes de la violencia del grupo. No solo dejan de cuestionar la exclusión, sino que la aplican con convicción, creyendo que es parte del equilibrio natural de la comunidad. El tercer efecto es la fragmentación de la identidad individual en favor de la identidad grupal. Para que la ley del hielo funcione a largo plazo, la secta necesita que sus miembros se definan a sí mismos únicamente a través del colectivo. Cuanto menos autonomía psicológica tenga un seguidor, más dependiente será de la estructura del grupo y menos probable será que cuestione sus normas. Para lograr esto, la secta erosiona la individualidad de cada miembro, reforzando una identidad única y homogénea, donde todos piensan, sienten y actúan de la misma manera. Se introduce una serie de ideas que refuerzan esta pérdida de identidad. Aquí,
Todos somos iguales. La diversidad de pensamiento es reemplazada por la uniformidad ideológica. Lo que importa es el bien del grupo, no los deseos individuales. Se elimina la posibilidad de tener opiniones propias si éstas no encajan con la narrativa oficial. Si alguien se aparta es porque no era uno de los nuestros. La identidad del grupo se vuelve un filtro absoluto de pertenencia y cualquier desviación es interpretada como una traición. Este proceso ha sido observado en estudios sobre sectas coercitivas y sistemas totalitarios. Robert J. Lifton, en su análisis sobre la reforma del pensamiento, describe cómo los grupos cerrados utilizan la presión social para reconfigurar la identidad de sus miembros, haciendo que sus valores individuales sean reemplazados por los valores de la comunidad. Dentro de la secta, este mecanismo garantiza que la exclusión se convierta en una herramienta de autorregulación. Ya no es necesario que el líder imponga la ley del hielo porque los propios miembros la aplican instintivamente. Si alguien se aparta de la línea del grupo, será ignorado y eliminado automáticamente sin necesidad de que nadie lo ordene. El resultado final es un colectivo en el que la obediencia es absoluta y la disidencia es imposible. No porque no haya personas con dudas o con reservas, sino porque esas dudas han sido neutralizadas antes de que pudieran convertirse en una amenaza. La ley del hielo ha moldeado la mentalidad del grupo hasta el punto en que la exclusión ya no es una excepción, sino una rutina aceptada como parte natural del funcionamiento de la comunidad. Este es el verdadero poder de la ley del hielo, su capacidad de transformar a los seguidores en sus propios carceleros, asegurando que el miedo al ostracismo mantenga la cohesión interna sin necesidad de coerción directa. ¿Cómo la secta redefine la narrativa para encubrir la ley del hielo? La ley del hielo, por su propia naturaleza, es un castigo invisible. A diferencia de los ataques abiertos, no deja pruebas concretas ni permite a la víctima señalar agresores específicos. Es un vacío, una ausencia, un silencio impuesto. Sin embargo, cuando la víctima no desaparece, cuando sigue resistiendo y denunciando la exclusión, la secta se ve obligada a reajustar su narrativa, para negar que la exclusión ha ocurrido y para distorsionar la percepción de los observadores. Aquí es donde entra en juego un mecanismo crucial en la estructura sectaria, la reescritura de la realidad. La secta no puede admitir abiertamente que ha ejecutado la ley del hielo, porque esto revelaría su verdadera naturaleza como grupo coercitivo. En su lugar, construye un relato alternativo en el que la exclusión no es un castigo, sino una consecuencia lógica de las acciones de la víctima. Para lograr esto, la secta utiliza tres estrategias principales: la negación de la exclusión, la inversión de la culpa y la distorsión de la imagen de la víctima. La negación de la exclusión. Aquí no hay ley del hielo. La primera línea de defensa de la secta es negar por completo que la exclusión haya ocurrido. Si la víctima señala que está siendo ignorada, es que su presencia es deliberadamente borrada del grupo. La respuesta será siempre la misma: eso no es cierto, nadie te está excluyendo. Este tipo de gaslighting es una táctica clásica en manipulación psicológica y abuso narcisista. Robin Stern, en su estudio sobre el gaslighting, explica que una de las estrategias más efectivas para desestabilizar a una víctima es hacerle dudar de su propia percepción. Stern, 2007. Si la víctima se enfrenta constantemente a respuestas que invaliden su experiencia, puede llegar a cuestionar si realmente está ocurriendo lo que siente.
La secta refuerza esta negación con respuestas ambiguas diseñadas para desarmar cualquier intento de confrontación. Si la gente no te habla, será porque no tiene nada que decirte. No puedes obligar a los demás a interactuar contigo. Nadie te está excluyendo, simplemente ya no encajas en la conversación. Esta negación sistemática tiene un doble propósito. Por un lado, confunde a la víctima y la hace sentir aislada incluso dentro de su propio relato, y por otro, impide que los observadores neutrales identifiquen la exclusión como una estrategia premeditada, como una agresión. Desde fuera, parece que la víctima está exagerando, que simplemente ha perdido relevancia o que sus quejas no tienen fundamento. La inversión de la culpa no fue el grupo quien la excluyó, fue ella quien se apartó. Cuando la negación por sí sola no es suficiente para contener el problema, la secta da un paso más allá y reconfigura la historia para hacer que la víctima parezca responsable de su propia exclusión. Ella misma se alejó, fue su actitud la que la llevó a quedar apartada. Siempre tuvo problemas para encajar. Esto no es algo que le haya hecho el grupo. Este tipo de manipulación es lo que en psicología se conoce como doble vínculo. Una situación en la que cualquier respuesta de la víctima la coloca en una posición de derrota. Bateson, 1956. Si intenta defenderse y demostrar que la exclusión fue impuesta, el grupo la acusará de estar obsesionada y de buscar atención. Pero si se retira en silencio, la narrativa oficial será que ella misma decidió alejarse. La inversión de la culpa también cumple otra función importante: mantener la imagen del grupo como un espacio armonioso y libre de conflicto. Si la víctima es percibida como alguien que simplemente no supo adaptarse, la secta queda exenta de responsabilidad. No fue el grupo quien la castigó, sino ella, que no supo mantenerse dentro de las reglas implícitas. Este mecanismo ha sido ampliamente documentado en estudios sobre dinámicas de poder y ostracismo grupal. Williams y Nida, en su investigación sobre el rechazo social, demostraron que los grupos tienden a justificar la exclusión de un miembro reconfigurando la historia de tal manera que parezca que la persona se apartó por su cuenta. Williams y Nida, 2011. Desde dentro del grupo, esta narrativa no solo protege a la secta, sino que refuerza la cohesión interna. Los seguidores ven a la víctima como un ejemplo de lo que ocurre cuando alguien no se adapta, y esto refuerza su obediencia. La exclusión deja de verse como un acto de agresión y pasa a ser percibida como una selección natural dentro del grupo. La distorsión de la imagen de la víctima siempre fue problemática. El tercer paso en la reescritura de la realidad es redefinir la imagen de la víctima para que su exclusión parezca justificada desde el principio. La secta no solo dice que ella se alejó sola, sino que introduce la idea de que siempre fue alguien conflictivo, inestable o incompatible con el grupo. Aquí es donde entran en juego narrativas como: siempre tuvo actitudes raras, solo que antes no las veíamos. Si ahora está sufriendo es porque siempre tuvo problemas con la gente. Esto iba a pasar tarde o temprano. Ella no era del todo estable. Este proceso es clave porque reduce la posibilidad de que alguien dentro del grupo sienta simpatía por la víctima. Si se la retrata como alguien con un historial problemático, cualquier intento de volver a relacionarse con ella se percibirá como un riesgo o una traición. Este tipo de manipulación ha sido documentado en estudios sobre linchamiento social y exclusión estructurada. René Girard, en su teoría del chivo expiatorio, explica que los grupos tienden a proyectar sus tensiones sobre una figura marginal, construyendo una narrativa en la que la víctima es vista como una anomalía que debería ser eliminada. Girard, 1972. En el caso de la secta, esta distorsión de la imagen de la víctima sirve para dos propósitos principales. 1. Evita que otros miembros sientan empatía por ella. Si creen que siempre fue una persona difícil, entonces su exclusión parece una consecuencia natural.
Protege la imagen del grupo. Si la víctima es el problema, entonces el grupo queda exento de culpa y sigue viéndose a sí mismo como una comunidad justa y armoniosa. Cuando estas tres estrategias, negación, inversión de la culpa y distorsión de la imagen de la víctima, se aplican de manera simultánea, la reescritura de la realidad queda completa. La víctima ha sido oficialmente eliminada de la historia del grupo y cualquier intento de reivindicar su relato será interpretado como una muestra de obsesión, resentimiento o inestabilidad emocional. La implantación de códigos y jergas para el hostigamiento indirecto. Implantación de códigos y jergas para el hostigamiento indirecto. La ley del hielo no siempre se ejecuta con un silencio absoluto. En muchos casos, la exclusión va acompañada de un tipo de hostigamiento más insidioso: el uso de códigos, jergas y lenguaje en clave para atacar a la víctima sin mencionarla directamente. Este método permite que la secta continúe ejerciendo presión psicológica sobre la persona castigada sin que los observadores externos puedan identificar la agresión con claridad. Yo le llamo también detonantes psicopáticos. El propósito de esta estrategia es doble: mantener a la víctima en un estado de ansiedad e impotencia constante, hipervigilancia, y garantizar que el resto del grupo refuerce su aislamiento sin necesidad de órdenes explícitas. A través de la repetición de palabras clave, frases cargadas de significado oculto y referencias veladas, la secta convierte la exclusión en un ritual colectivo en el que todos participan, ya sea activamente o por omisión. Este mecanismo se fundamenta en principios de manipulación psicológica y control del discurso, estrategias que han sido ampliamente documentadas en el estudio de grupos coercitivos, George Orwell, en su análisis sobre el uso del lenguaje como herramienta de control en regímenes totalitarios, describe cómo la manipulación del vocabulario puede limitar la capacidad de una persona para cuestionar su realidad. En la secta, este principio se aplica de manera sutil pero devastadora, generando un entorno en el que la víctima es atacada sin ser nombrada y su existencia es reducida a un chiste interno o a una referencia despectiva dentro de la secta. Palabras clave y etiquetas para la degradación simbólica. Uno de los primeros pasos en la implantación de un código de hostigamiento es la creación de etiquetas y términos despectivos. Uy, qué bien, veo el chat. Qué maravilla. Buenas noches, Urcha. Bienvenido. Términos despectivos, decíamos, que se utilizan para referirse a la víctima sin mencionarla directamente. Estos términos pueden ser burlas, sobrenombres degradantes o expresiones aparentemente inofensivas que dentro del grupo tienen un significado específico. En una secta espiritual puede usarse una frase como "algunas almas aún no han alcanzado la iluminación", en referencia a la víctima, insinuando que su exclusión es consecuencia de su incapacidad para evolucionar. En una secta política o ideológica pueden utilizarse términos como la infiltrada, la traidora o la resentida para desacreditar cualquier intento de la víctima de recuperar su voz. En entornos digitales pueden emplearse emoticonos, acrónimos o palabras deformadas que el grupo reconoce como referencias a la persona excluida, pero que son imposibles de rastrear para alguien externo. Y por tanto es un acoso que no deja rastro visible. Este tipo de etiquetado ha sido identificado en estudios sobre acoso grupal y exclusión sistemática. Elliot Aronson, en su análisis sobre la dinámica del chivo expiatorio, explica que una vez que un grupo establece un término despectivo para referirse a alguien, los miembros tienden a adoptar este lenguaje sin cuestionarlo, reforzando la deshumanización de la víctima. Aronson, año 2000. Lo más perverso de esta estrategia es que las palabras en sí mismas pueden parecer inocuas para alguien ajeno al grupo. Si la víctima intenta señalar la agresión, la respuesta será una negación. ¿Esto no es de ti?
No todo gira en torno a ti. Eres tú quien se está sintiendo aludida, nosotros no te mencionamos. Si ves ataques donde no los hay, quizá el problema eres tú. Aquí el lenguaje se convierte en un arma que se camufla dentro de la normalidad, permitiendo que la secta hostigue sin dejar huellas evidentes. Mensajes cifrados y reverencias veladas. Además de las palabras clave, la secta introduce mensajes en clave que solo los miembros del grupo pueden interpretar. Estas referencias pueden aparecer en conversaciones, publicaciones en redes sociales, transmisiones en directo o incluso en interacciones privadas entre miembros. Frases ambiguas que solo tienen sentido dentro del grupo. Se hacen alusiones a la víctima en forma de proverbios, metáforas o frases repetidas en tono burlón, de modo que solo los iniciados comprenden el verdadero significado. Reacciones sincronizadas. Se establece un código en el que ciertos emoticonos o respuestas breves son utilizadas para reafirmar la exclusión. Un simple emoji sonriendo en un comentario puede servir como señal de burla dentro del grupo, sin que nadie externo perciba el contexto. Inversión de la narrativa. Se emplean frases como: algunos no entienden que deben soltar el pasado, hay quienes se obsesionan con nosotros, presentando a la víctima como la acosadora mientras el grupo finge ser indiferente. Este método se basa en lo que Gregory Bateson denominó comunicación esquizofrenizante, en la que una persona recibe mensajes contradictorios que la llevan a dudar de su propia percepción. Bateson, 1956. La víctima sabe que el grupo sigue hablando de ella, pero como los ataques están disfrazados de mensajes genéricos, no puede señalar con precisión el abuso sin parecer paranoica. El refuerzo colectivo del lenguaje en clave. Para que estos códigos sean efectivos, la secta debe asegurarse de que todos los miembros participan en su uso y los adoptan como parte del comportamiento normal del grupo. Esto se logra a través de la repetición y la asociación del lenguaje en clave con emociones positivas dentro del colectivo. El uso de estos términos se vuelve un rasgo de identidad. Los seguidores comienzan a emplear las jergas y referencias sin necesidad de recordatorios explícitos, porque hacerlo les da una sensación de pertenencia y camaradería. Se refuerza la idea de que la víctima está fuera del grupo. Al negarle la posibilidad de responder o entender los códigos internos, se consolida su estatus de ajena, alguien que ya no tiene acceso al lenguaje compartido. Se crea un efecto de validación grupal. Cada vez que un seguidor utiliza estos códigos y recibe una respuesta positiva de los demás, risa, aprobación, repetición, se refuerza su lealtad a la estructura de la secta. Este fenómeno ha sido estudiado en el contexto del lenguaje sectario y su impacto en la identidad de los seguidores. Margaret Taylor Singer, en su investigación sobre cultos coercitivos, explica que la creación de un lenguaje exclusivo dentro de un grupo no solo refuerza la cohesión interna, sino que también desactiva la capacidad de los miembros para pensar fuera de los límites establecidos por la comunidad. En este sentido, la implantación de jergas y códigos dentro de la secta no solo es una forma de hostigar a la víctima sin dejar pruebas, sino también un mecanismo para fortalecer la mentalidad de los seguidores y evitar que cuestionen lo que está ocurriendo. Conclusión de esta parte: un sistema de violencia simbólica sin pruebas visibles.
La implantación de códigos y jergas en la secta permite que la ley del hielo se ejecute de una manera más sofisticada y difícil de detectar. La víctima sabe que está siendo atacada, pero no puede probarlo. La exclusión ya no es solo el silencio, sino un lenguaje cifrado que la rodea constantemente, asegurando que su presencia sea reducida a una burla o a un fantasma dentro del grupo. Esta táctica no solo destruye la estabilidad emocional de la víctima, sino que mantiene al resto de los seguidores en una dinámica de agresión perpetua, sin que perciban que están participando en nada importante, en ningún abuso importante. Para ellos, usar esta jerga se convierte en un juego, en un chiste, en una forma de reafirmar su lugar dentro del grupo, sin ponerse a pensar las consecuencias de ese juego, sin cuestionar las implicaciones de lo que están haciendo, del daño que están haciendo a una persona. El uso del gaslighting para hacer que la víctima dude de su realidad. La ley del hielo en su forma más pura ya es un castigo brutal. La ausencia de respuesta, la negación de la existencia de la víctima dentro del grupo y el silencio impenetrable en sí mismos son suficientes para destrozar psicológicamente a una persona. Sin embargo, la secta no se detiene ahí. No solo quiere excluir a la víctima, sino que necesita quebrarla, hacer que dude de sí misma, arrancarle la certeza de que lo que ha vivido hasta que ya no pueda confiar en su propio juicio, de volverla loca, en definitiva. Aquí entra en juego una de las tácticas más devastadoras de manipulación psicológica, el gaslighting. Un proceso de distorsión de la percepción en la que la víctima es llevada a dudar de su realidad, de sus recuerdos y en última instancia de su propia cordura. El gaslighting no se manifiesta con agresiones abiertas ni con ataques evidentes. Es una forma de violencia sigilosa, un veneno que se introduce gota a gota en la mente de la víctima a través de respuestas ambiguas, silencios calculados y pequeñas distorsiones de la realidad que acumuladas terminan por erosionar su capacidad de confiar en lo que sabe que ha ocurrido. La negación sistemática de la agresión. El primer paso en el gaslighting es hacerle creer a la víctima que nada de lo que dice está sucediendo realmente. Se la enfrenta a un muro de indiferencia en el que cada intento de señalar el hostigamiento es recibido con respuestas que invalidan su experiencia y la colocan en la posición de la exagerada, la paranoica, la que busca problemas donde no los hay. Estás viendo cosas donde no las hay, nadie te está ignorando, simplemente las cosas cambiaron. Siempre haces drama de todo. El objetivo de estas frases no es aclarar la situación ni proporcionar una respuesta lógica, sino sembrar la duda en la mente de la víctima. Si escucha una y otra vez que el problema no es la secta sino ella, comenzará a cuestionarse a sí misma. ¿Realmente la están excluyendo o es solo una impresión suya? ¿De verdad ha sido atacada o tal vez está exagerando? Cada nueva duda la debilita un poco más, alejándola de la seguridad de su propia interpretación de los hechos. Este tipo de manipulación ha sido ampliamente documentado en estudios sobre abuso emocional y dinámicas de control coercitivo. Robin Stern, en su investigación sobre el gaslighting, explica que la víctima de este tipo de abuso no solo comienza a dudar de su interpretación de los hechos, sino que desarrolla un estado de confusión mental en el que cada pensamiento se convierte en un dilema sin respuesta. La secta necesita que la víctima llegue a este punto de incertidumbre, porque en ese estado es más fácil de manipular, más vulnerable a la resignación y más propensa a abandonar su lucha por la verdad y a someterse. El desplazamiento de la culpa. Eres tú quien está obsesionada. Una vez que la víctima comienza a cuestionarse, la secta intensifica la manipulación invirtiendo los papeles. Ya no se trata solo de negar la agresión, sino de hacer que la víctima parezca la verdadera acosadora, la que no deja ir el pasado, la que sigue obsesionada con algo que nadie más recuerda. Nosotros ya seguimos adelante, eres tú quien sigue hablando de eso. Nadie te está atacando, pero sigues dándole vueltas a lo mismo. No dejas de hablar de nosotros.
Si sigues insistiendo, la gente pensará que lo único que quieres es atención. Este proceso es particularmente devastador porque deja a la víctima en una posición sin salida. Si se defiende y trata de explicar lo que ha vivido, su insistencia será utilizada como prueba de que está obsesionada. Pero si se queda en silencio... Hola, Boxy. Buenas noches. Bienvenido. Pero si se queda en silencio, la narrativa del grupo se consolidará y ella perderá cualquier posibilidad de recuperar su historia. Este tipo de inversión de la culpa ha sido estudiado en el contexto de relaciones abusivas y estrategias de manipulación en grupos cerrados. Marie-France Sirigoyen, en su investigación sobre el acoso moral, explica que el agresor necesita que la víctima se vea a sí misma como el problema, porque de esa manera la dinámica de poder se mantiene intacta y el abuso puede continuar sin resistencia. Buenas noches, Super Edu. Un beso grande. ¡Mua! En la secta, esta estrategia es utilizada con precisión quirúrgica. La víctima ya no solo es ignorada, sino que su sufrimiento se convierte en una prueba de que la exclusión era necesaria. Si sigue insistiendo en que está siendo hostigada, su dolor será ridiculizado. Si intenta buscar aliados, será acusada de manipulación emocional. La secta logra así su propósito final, que la víctima no solo sufra, sino que crea que su sufrimiento es culpa suya. La falsificación del pasado. Las cosas nunca fueron como las recuerdas. El último paso en el gaslighting es la reestructuración de la historia. La secta no se conforma con excluir a la víctima ni con hacerla dudar de sí misma. Necesita también reescribir el pasado de tal manera que su versión de los hechos quede anulada. Para esto introduce narrativas en las que los hechos objetivos son distorsionados hasta que la víctima ya no pueda estar segura de lo que realmente ocurrió. Nunca fuimos tan cercanos como crees. Siempre fuiste problemática, pero no lo notaste antes. Desde el principio estabas destinada a salir del grupo. Estas afirmaciones pueden parecer absurdas para alguien externo, pero dentro del contexto de la secta digital son altamente efectivas. Se explota el desgaste emocional de la víctima para implantar en su mente la idea de que su exclusión era inevitable, de que nunca perteneció realmente al grupo y de que tal vez su dolor no tiene sentido porque todo lo que recuerda es erróneo o exagerado. Este mecanismo ha sido analizado en el estudio de sectas destructivas y procesos de reforma del pensamiento. Robert J. Lifton, en su investigación sobre el lavado de cerebro, describe cómo los grupos autoritarios no solo controlan el presente, sino que reescriben el pasado para asegurarse de que la víctima no tenga ningún punto de referencia desde el cual resistir. En este punto, la persona castigada ha sido completamente borrada. No solo ha perdido su lugar en el grupo, sino que ha perdido la certeza de haber pertenecido alguna vez a ese grupo. Y si su historia ha sido borrada, si su pasado ha sido distorsionado y su percepción de la realidad ha sido anulada, ¿qué le queda? Aquí es donde la secta alcanza su máxima victoria. Logra que la víctima se silencie a sí misma, la autocensura. Que abandone la lucha, no porque haya sido derrotada, sino porque ha sido llevada a creer que nunca hubo una batalla en primer lugar. La negación plausible, ataques disfrazados de indiferencia. El gaslighting ha cumplido su propósito. La víctima, debilitada y enredada en un laberinto de dudas, ha perdido el control sobre su propia narrativa. Pero la secta no se conforma con haber distorsionado su realidad. Necesita un último mecanismo para asegurarse de que aunque la persona castigada siga resistiendo, nunca pueda exponer de manera clara y contundente lo que le pasó, lo que ha sufrido. Aquí entra en juego la negación plausible, la capacidad del grupo para atacar sin que sus acciones puedan ser señaladas abiertamente como agresión.
La negación plausible es una estrategia de manipulación en que los actos de hostigamiento se camuflan de manera que ante los ojos de un observador externo parezcan simples malentendidos, casualidades o incluso reacciones legítimas. La secta perfecciona esta táctica para que cada ataque, cada humillación y cada acto de exclusión pueda ser desmentido con facilidad. De modo que la víctima no tenga pruebas sólidas con las que defenderse. No te preocupes, Liber, nada que perdonar. Este método ha sido ampliamente documentado en el estudio de dinámicas de abuso encubierto y represión psicológica en grupos totalitarios. Stanley Cohen, en su análisis sobre la negación en contextos de opresión, explica que una de las estrategias más efectivas para ocultar la violencia es hacer que los agresores nunca parezcan agresores, sino simplemente personas que actúan con neutralidad o indiferencia. La secta utiliza esta estrategia en 3 niveles: el ataque disfrazado de omisión, la reinterpretación de la agresión como una reacción legítima y la difusión de la duda para neutralizar cualquier acusación. El ataque disfrazado de omisión. No hicimos nada. El primer nivel de la negación plausible consiste en disfrazar el castigo como un acto de inacción en lugar de una agresión directa. La víctima no recibe insultos abiertos ni ataques explícitos, pero la indiferencia calculada del grupo se convierte en una forma de violencia simbólica, que la reduce a la invisibilidad absoluta. No la estamos atacando, simplemente no tenemos interés en hablar con ella. Nadie le impide participar, pero si nadie responde no es culpa nuestra. Ella es libre de hacer lo que quiera, pero no podemos obligar a la gente a que le preste atención. Este tipo de exclusión ha sido descrito en estudios sobre ostracismo como forma de agresión pasiva. Kipling-Williams, en su investigación sobre el impacto psicológico del rechazo social, descubrió que el cerebro humano procesa la exclusión deliberada con la misma intensidad que el dolor físico. La diferencia es que mientras un ataque verbal deja rastros claros, el silencio y la omisión son imposibles de señalar como pruebas concretas. Este mecanismo es particularmente efectivo porque coloca la carga de la prueba sobre la víctima. Si trata de exponer lo que está ocurriendo, su reclamo será ridiculizado con respuestas que minimizan su sufrimiento. ¿Ahora la gente está obligada a interactuar contigo? Si nadie te habla, tal vez el problema serás tú. No puedes forzar a los demás a que te quieran, a hablarte. Aquí la violencia se vuelve aún más insidiosa. La víctima no solo es ignorada, sino que cualquier intento de señalar la exclusión es interpretado como una muestra de egoísmo, inseguridad o desesperación. Su dolor es transformado en una exageración, una queja infantil que solo refuerza la narrativa de que su exclusión era justificada. La reinterpretación de la agresión no es ataque, es una reacción legítima. Cuando el silencio no es suficiente para neutralizar a la víctima, la secta pasa al siguiente nivel: convertir cualquier forma de hostigamiento en una respuesta natural ante su propio comportamiento.
Si la víctima sigue hablando, exponiendo su situación o intentando resistir, el grupo responderá con burlas, descalificaciones y desprecio. Pero cuando alguien externo cuestione estas actitudes, la respuesta siempre será la misma. No la estamos atacando, solo nos estamos defendiendo de su acoso. Es ella quien nos menciona. Nosotros solo reaccionamos. Hola, buenas noches, Consuelito. Bienvenida. No es bullying, es una respuesta proporcional a su actitud. Este tipo de justificación ha sido analizado en el contexto de acoso encubierto y dinámicas de inversión de culpa. David P. Farrington, en su estudio sobre el acoso en entornos sociales, describe cómo los agresores utilizan la idea de la reacción legítima para desviar la atención de sus propios ataques y hacer que la víctima parezca responsable de su propio sufrimiento. Farrington, 1993. En la secta esta estrategia se refuerza a través de dos técnicas. La exageración de la respuesta de la víctima. Si la persona castigada responde con enojo o desesperación, el grupo aprovechará cada palabra para demostrar que siempre fue inestable, que su comportamiento prueba que su exclusión era necesaria. La normalización del desprecio, los insultos velados, las ironías y las burlas camufladas en bromas se presentan como simples expresiones de opinión, haciendo que cualquier reclamo en su contra sea visto como una reacción desproporcionada. Al final, la víctima se encuentra atrapada en un escenario imposible. Si responde, estará confirmando la narrativa del grupo. Si calla, su historia será borrada sin oposición. La difusión de la duda. Nadie sabe lo que realmente pasó. El último nivel de la negación plausible es el más perverso. Introducir la duda en la mente de los observadores externos, para que nunca puedan tomar partido a favor de la víctima. El grupo sabe que no puede negar completamente lo que ha ocurrido, pero sí puede difuminar los límites de la historia hasta que nadie esté seguro de lo que realmente pasó. Para ello, introduce narrativas contradictorias que confunden a quienes podrían simpatizar con la persona castigada. Todo esto es más complicado de lo que parece, entre comillas. Cada quien tiene su versión de los hechos, entre comillas. No sabemos la verdad completa, así que mejor no meternos, entre comillas. Este tipo de estrategia ha sido documentada en estudios sobre propaganda y manipulación de la percepción colectiva. Noam Chomsky, en su análisis sobre el control del discurso, explica que una de las tácticas más efectivas para neutralizar una denuncia es hacer que la verdad parezca subjetiva, ambigua o imposible de determinar. En la secta, esta estrategia garantiza que la víctima nunca reciba apoyo real. La gente que podría defenderla se siente insegura, temerosa de tomar partido en una historia que parece llena de matices inciertos. Y en ese espacio de duda, el grupo sigue operando sin consecuencias. Conclusión: una agresión sin agresores. La negación plausible es la fase final del castigo. La secta ha ejecutado la ley del hielo, ha manipulado la percepción de la víctima y ha reescrito la historia para justificar su exclusión. Pero lo más peligroso de esta táctica no es lo que hace, sino lo que impide que se haga. Cualquier intento de exponer la agresión es sofocado antes de que pueda tomar forma. La víctima ha sido eliminada no solo del grupo, sino también de la posibilidad de ser defendida. Ya no es solo alguien castigado, sino alguien cuya historia ha sido convertida en un rumor incierto, un eco sin pruebas ni testigos. La exclusión como forma de deshumanización. Para la secta, la ley del hielo no es solo un castigo. No se trata únicamente de borrar a la víctima de la estructura social del grupo, ni de silenciarla a través del aislamiento. Su verdadera finalidad es mucho más siniestra.
transformar a la víctima en un ser inexistente, en una figura difusa y deformada que ya no es reconocida como un igual, sino como un error, una sombra, un símbolo de lo que significa fallar dentro del colectivo. La deshumanización no ocurre de golpe, no basta con ignorar a alguien para reducir su identidad a la nada. El proceso es gradual. Está diseñado para erosionar cada aspecto de su humanidad hasta que a ojos del grupo la víctima ya no sea percibida como una persona real, sino como un arquetipo vacío, una advertencia viviente de lo que sucede cuando alguien se aparta del camino establecido. Este mecanismo ha sido estudiado en el contexto de psicología social y dinámicas de violencia grupal. Albert Bandura, en su investigación sobre la deshumanización en procesos de agresión colectiva, explica que los grupos necesitan convencerse de que su víctima merece lo que le ocurre para poder justificar su exclusión sin remordimientos. La secta necesita que la víctima deje de ser un individuo con pensamientos, emociones, una historia propia y pase a convertirse en un símbolo del fracaso. Para lograr esto, se ejecutan 3 fases clave: la distorsión de la identidad de la víctima, la reducción de su existencia a una caricatura y la conversión de su figura en un ejemplo de advertencia para el resto del grupo. 1. La distorsión de la identidad de la víctima. Nunca fue lo que creíamos. El primer paso en la deshumanización consiste en reconfigurar la imagen de la víctima dentro del grupo, alterando la percepción que los demás tienen de ella hasta que su identidad quede irreconocible. La persona que una vez fue valorada dentro del colectivo es transformada en algo ajeno, en una anomalía que nunca encajó del todo y cuya exclusión no es una pérdida sino una corrección necesaria. Para esto, la secta introduce narrativas como siempre hubo algo raro en ella, pero no lo notamos antes. Cuando estaba aquí, nunca fue completamente parte del grupo. Ahora que se ha ido, nos damos cuenta de que era tóxica. Este tipo de distorsión ha sido observado en cultos destructivos y regímenes totalitarios, donde los disidentes no solo son eliminados, sino que su imagen es reconstruida para hacer que su desaparición parezca natural. Hannah Arendt, en su análisis sobre el totalitarismo, describe cómo los sistemas de poder manipulan la memoria colectiva para que los excluidos parezcan errores históricos, personas que nunca debieron haber formado parte del grupo en primer lugar. En la secta, esta narrativa no solo justifica la exclusión, sino que elimina cualquier posibilidad de que los demás miembros del grupo sientan simpatía por la víctima. Quienes antes la consideraban una amiga o una persona cercana comienzan a reinterpretar sus recuerdos bajo la nueva versión impuesta por la secta digital. De esta manera, la víctima no solo pierde su lugar en el grupo, sino que pierde su historia, su identidad y la percepción que los demás tenían de ella. La reducción de su existencia a una caricatura. Ya no es una persona, es un chiste. El siguiente paso en la deshumanización consiste en convertir a la víctima en un concepto vacío, en un chiste interno dentro del grupo. Su nombre deja de ser mencionado con respeto y comienza a aparecer en burlas, apodos despectivos y referencias degradantes, que las reducen a una figura ridícula e irrelevante. Esto se logra mediante sobrenombres despectivos. La persona deja de ser llamada por su nombre real y se le asignan términos o apodos que resaltan sus supuestos defectos, exagerándolos hasta la deformación.
bromas recurrentes, se crean memes, frases o referencias internas que ridiculizan sus actitudes o reacciones pasadas. Minimización de su importancia. Cada vez que alguien la menciona, la respuesta del grupo es una risa breve, una mueca de desdén o un comentario como ¿todavía sigue hablando? ¿Todavía está por aquí? ¿No se había ido? Este mecanismo de reducción ha sido identificado en estudios sobre procesos de exclusión en comunidades cerradas. Elliot Aronson, en su análisis sobre la dinámica del chivo expiatorio, explica que cuando un grupo necesita consolidar su identidad, crea figuras de burla que representan lo que no se debe ser. Para la secta digital, la víctima ya no es una persona. Es un símbolo, una fábula que se cuenta entre los miembros para reforzar la idea de que estar fuera del grupo es equivalente a la irrelevancia y a la miseria. La conversión de la figura de la víctima en un ejemplo de advertencia. Si te apartas, terminarás como ella. El último paso en la deshumanización consiste en utilizar a la víctima como una advertencia para los demás. Su historia es narrada dentro del grupo no como una injusticia, ni como un conflicto, sino como un caso de estudio, una lección sobre lo que ocurre con aquellos que no siguen las normas del colectivo. El grupo no solo se burla de la víctima, sino que usa su figura para reforzar la lealtad de los demás. Recuerden lo que pasó con ella. Ella también pensó que podría enfrentarnos y miren dónde está ahora. Si sigues así, terminarás como ella. Este tipo de amenaza velada ha sido documentada en grupos sectarios y movimientos totalitarios. Robert J. Lifton, en su estudio sobre el lavado de cerebro, explica que las sectas utilizan a los exiliados como símbolos de advertencia para mantener el control sobre sus miembros, asegurándose de que nadie se atreva a seguir sus pasos. Buenas noches, Super Edu. Muchas gracias por haber pasado. Un beso. La efectividad de esta estrategia radica en que la víctima no solo ha sido destruida socialmente, sino que su imagen ha sido instrumentalizada para consolidar la estructura del grupo. Su sufrimiento se convierte en una prueba de que nadie está por encima del colectivo y de que cualquiera que se desvíe del camino será reducido a la nada. Conclusión: una condena sin escapatoria. En este punto, la ley del hielo ha cumplido su propósito final. La víctima no solo ha sido eliminada del grupo, sino que ha sido transformada en un espectro, en un recuerdo distorsionado que solo existe como advertencia de lo que significa caer en desgracia dentro de la secta. La deshumanización no solo ha asegurado que su historia no sea creída, sino que ha convertido su propia identidad en un arma en su contra. Ya no es un individuo con voz y dignidad, sino una fábula contada para reforzar la unidad del grupo. Un eco burlón de algo que alguna vez fue una persona con nombre, presencia y un lugar dentro de la comunidad. Y lo más devastador es que una vez que la secta ha conseguido esto, su trabajo ha terminado. La víctima ya no necesita ser atacada ni mencionada. Su exclusión ha sido integrada en la memoria colectiva, su humanidad ha sido borrada, su existencia ha sido convertida en una advertencia silenciosa. Ya no es necesaria la agresión porque la condena se ha convertido en una historia que los demás cuentan por sí mismos. Pero hay excepciones siempre, ¿verdad? ¿No van a ganar siempre los malos? No. No ganan siempre los malos, no. ¿Qué pasa cuando la ley del hielo no funciona? Estrategias de la secta cuando la víctima sigue activa y visible. Cuando la secta aplica la ley del hielo, su intención es eliminar a la víctima de la estructura social y asegurarse de que su historia sea olvidada. Sin embargo, hay ocasiones en las que la víctima no desaparece, no se doblega al ostracismo y sigue presente. Visible, insistiendo en su relato.
En ese momento la secta se encuentra ante un problema, su castigo ha fallado. Si la persona castigada continúa activa y logra mantenerse en el espacio público, la secta no puede permitirse ignorarla indefinidamente, ya que su persistencia podría 1. Cuestionar la versión oficial. Si la víctima sigue hablando, su historia podría comenzar a generar dudas dentro del grupo e incluso fuera de él. 2. Atraer simpatizantes externos. Otras personas ajenas a la secta podrían solidarizarse con su causa, debilitando la narrativa impuesta por el grupo. 3. Desafiar la autoridad de la secta. Si alguien logra resistir la exclusión, se abre la posibilidad de que otros también desafíen al control del colectivo. Ante este escenario, la secta debe reevaluar su estrategia y decidir cuál será el siguiente movimiento. No puede simplemente reactivar el ataque abierto de inmediato, porque hacerlo podría hacer evidente la persecución y convertir a la víctima en una figura de resistencia. En su lugar, adopta una serie de tácticas diseñadas para contener la amenaza sin exponer su propia agresión, asegurándose de que la víctima se desgasta, se debilita y finalmente abandona la lucha por su cuenta. Este tipo de respuesta ha sido estudiada en el contexto de acoso organizado y dinámicas de represión en comunidades cerradas. Cass, Sunstein y Adrian Vermeule, en su análisis sobre la manipulación de la opinión pública, explican que cuando un grupo intenta sofocar una voz disidente sin recurrir a la censura directa, utiliza estrategias más sutiles, como la infiltración, la distorsión de la narrativa y la guerra psicológica de desgaste. Sunstein and Vermeule, 2009. La secta entonces ejecuta una combinación de 4 estrategias clave. 1. Reforzar la imagen de la víctima como alguien que no sabe retirarse. Si la ley del hielo no ha logrado eliminar a la víctima, la secta necesita transformar su persistencia en una debilidad, una prueba de su obsesión, su ego herido o su incapacidad para superar el pasado. Nosotros seguimos adelante, pero ella sigue atascada en lo mismo. Es triste ver cómo algunas personas no pueden dejar ir el pasado. Ya nadie le responde, pero sigue insistiendo. ¡Qué patética! Aquí la narrativa no se enfoca en contradecir lo que dice la víctima, sino en hacer que el simple hecho de seguir hablando sea visto como una vergüenza. No importa si lo que dice es cierto. Lo que importa es que hablar de ello la hace parecer alguien resentido, inmaduro o desesperado. Este tipo de manipulación ha sido documentado en estudios sobre acoso psicológico en el ámbito laboral y digital. Shannon Thomas, en su análisis sobre el abuso encubierto, explica que los agresores recurren a esta táctica para hacer que la víctima se sienta humillada por seguir insistiendo en su relato, hasta que el propio miedo al ridículo la empuja a callar. Thomas, 2016. Impedir que la víctima encuentre apoyo dentro del grupo. Si la víctima sigue activa, existe el riesgo de que otros miembros de la secta comiencen a dudar o incluso se pregunten si su exclusión fue realmente injusta o justa. La secta no puede permitir esto, por lo que adopta medidas para aislar completamente a la persona castigada y asegurarse de que nadie dentro del grupo se atreva a acercarse a ella. Para ello introduce advertencias veladas que refuerzan el miedo al contacto con la víctima. No queremos dramas, así que mejor no traigan de vuelta este tema. Hay gente que quiere dividirnos con su veneno. Si alguien sigue en contacto con ella es su problema, pero ya sabemos lo que pasa con los que traicionan la confianza del grupo. Adiós, Urcha. Buenas noches. Que descanses. Estas frases no son amenazas directas, pero funcionan como un mensaje implícito para el resto del colectivo. Acercarse a la víctima es peligroso. Este mecanismo se basa en lo que Erving Goffman denominó control de la identidad, una estrategia de manipulación en la que el grupo establece normas tácitas para regular el comportamiento de sus miembros sin necesidad de imponer castigos explícitos. Goffman, 1963.
En la secta la presión es tan fuerte que aunque alguien dentro del grupo tenga dudas, no se atreverá a acercarse a la víctima por miedo a ser el siguiente en la lista de los excluidos. Controlar la narrativa en espacios externos. Cuando la víctima sigue siendo visible, la secta sabe que su historia podría cruzar los límites del grupo y atraer la atención de personas ajenas al colectivo. Para evitar esto, necesita asegurarse de que su versión de los hechos sea la primera en llegar a oídos externos. Esto se hace a través de 3 tácticas principales. 1. Desacreditación preventiva. Se filtra la información falsa sobre la víctima en otros espacios antes de que ella misma pueda contar su versión. Se insinúa que es conflictiva, problemática, emocionalmente inestable, etc. Creación de distracciones. Si la víctima está exponiendo lo que ha sucedido, la secta genera otros conflictos internos o escándalos para desviar la atención y minimizar el impacto de su discurso. 3. Espionaje y monitoreo. Se vigilan sus redes sociales, sus publicaciones y sus interacciones para anticipar cualquier movimiento que pueda representar una amenaza. Este tipo de manipulación ha sido documentado en estudios sobre campañas de desinformación y estrategias de control del discurso, Noam Chomsky, en su análisis sobre la manipulación mediática, y explica que una de las tácticas más efectivas para desacreditar una voz disidente es saturar el espacio público con versiones alternativas, antes de que la verdad pueda ser escuchada. En la secta, esta estrategia garantiza que cualquier persona externa que escuche sobre el conflicto lo haga desde la versión del grupo y no desde la voz de la víctima. Mantener una actitud de falsa indiferencia. La secta nunca podrá reconocer que la resistencia de la víctima le preocupa. No puede demostrar que está invirtiendo esfuerzo en neutralizarla, porque eso validaría su existencia y la haría parecer una amenaza real. Por ello, adopta un tono de indiferencia fingida, en el que públicamente simula que la víctima no tiene ninguna importancia. A nadie le interesa lo que diga. Si sigue hablando es su problema. Ni siquiera vale la pena responder. Este tipo de comportamiento ha sido descrito en análisis sobre abuso narcisista, donde los agresores intentan reducir la importancia de la víctima mientras en secreto siguen obsesionados con su destrucción. Malkin, 2015. Conclusión: la secta sigue en control, pero teme perderlo. Cuando la ley del hielo falla, la secta no puede permitirse un ataque directo. Debe contener la amenaza con estrategias más sofisticadas, asegurándose de que la víctima se desgaste hasta rendirse sin que el grupo parezca involucrado en su caída. El intento de reinserción forzada bajo sumisión. En la mayoría de los casos, la ley del hielo tiene 2 desenlaces. La víctima desaparece, reducida al olvido, o resiste, y se convierte en una presencia incómoda que la secta necesita aplastar. Sin embargo, hay un tercer escenario, menos frecuente pero igual de perverso: el intento de reintegración de la víctima bajo la condición de su total sumisión. Este mecanismo no es una muestra de compasión ni una rectificación del castigo, no es un intento de reparar el daño ni de restablecer el vínculo perdido. Es una estrategia de dominación final, un proceso en el que la víctima es invitada a regresar al grupo, pero solo si acepta su derrota absoluta y se somete a la voluntad del colectivo. El propósito de esta maniobra es doble: recuperar el control de la víctima. Por un lado, si la persona castigada sigue activa y visible, su sola existencia representa una amenaza para la narrativa del grupo. En lugar de seguir atacándola, la secta puede intentar asimilarla nuevamente para anular su voz desde adentro. O 2. Fortalecer la jerarquía del grupo. Al forzar a la víctima a regresar en condiciones de humillación, la secta reafirma su poder sobre todos los miembros, demostrando que nadie puede desafiar la estructura y salir ileso. Bueno, yo sí. Este fenómeno ha sido documentado en estudios sobre sectas, dinámicas abusivas y regímenes autoritarios. Robert J. Lifton, en su análisis sobre el control mental en grupos coercitivos, describe cómo los disidentes pueden ser perdonados, entre comillas, si aceptan una posición de completa sumisión dentro del colectivo. En estos casos, la readmisión no es una restauración de su estatus anterior, sino una degradación voluntaria, en la que la víctima debe demostrar públicamente su arrepentimiento y su obediencia absoluta. La oferta de reconciliación como trampa psicológica.
El primer paso en la reinserción forzada es hacer que la víctima crea que todavía tiene una oportunidad de volver a formar parte del grupo. La secta necesita que la persona castigada desee regresar, que sienta que su exclusión aún es reversible, si tan solo se muestra lo suficientemente arrepentida y obediente. Para ello se introduce un discurso ambiguo de aparente apertura. No somos rencorosos, pero ella tiene que demostrar que ha cambiado. Aún puede recuperar nuestros respetos y deja de atacar al grupo. Si se muestra humilde y admite sus errores, tal vez podamos perdonarla. Todo parece razonable, ¿verdad? Pues no, nada más lejos de la apariencia. Aquí la secta no promete explícitamente el regreso, pero insinúa que es posible, sembrando la duda en la mente de la víctima. Si sigue resistiendo, perderá la oportunidad de volver. Si se rinde, tal vez aún pueda recuperar algo de lo que ha perdido. Este tipo de manipulación ha sido identificado en dinámicas de abuso narcisista. Shannon Thomas, en su estudio sobre la recuperación de víctimas de abuso emocional, explica que los agresores suelen ofrecer una falsa reconciliación para recuperar el control sobre la víctima, asegurándose de que regrese en una posición de vulnerabilidad. Thomas, 2016. La clave aquí es que la víctima debe ser la que dé el primer paso, la que se arrodille, la que se humille. No se le invita abiertamente a volver, sino que se le coloca en una situación en la que parece que la decisión es suya. Si elige regresar, será bajo los términos del grupo, y ese acto de sumisión será usado en su contra, como prueba de que todo lo ocurrido fue culpa suya. El ritual de humillación. La víctima debe demostrar su lealtad. Si la víctima cae en la trampa y muestra interés en regresar, la secta no la acepta de inmediato. Antes debe ser puesta a prueba. Para ser reintegrada debe atravesar un proceso de humillación gradual, en que se espera que adopte un tono de arrepentimiento, no puede volver al grupo con orgullo o dignidad. Debe mostrarse sumisa, arrepentida, reconociendo públicamente que se equivocó y que la secta tenía razón. Que renuncia a su propia narrativa en público. No se le permitirá regresar si sigue insistiendo en que fue víctima de una injusticia o de un ataque. Su única opción es aceptar la versión del grupo y negar su propia historia. Que pruebe su lealtad con gestos públicos. Se espera que repudie a cualquier persona que la haya apoyado durante su exclusión y que ataque a quienes aún cuestionan el poder de la secta. Este tipo de tácticas han sido observadas en regímenes totalitarios y en sistemas de control ideológico. Hannah Arendt, en su análisis sobre los mecanismos de opresión en estados autoritarios, describe cómo los individuos castigados pueden ser readmitidos en la estructura de poder solo si demuestran públicamente su degradación y renuncian a su independencia de pensamiento. En la secta este proceso funciona de manera similar. La víctima no regresa como un miembro igual al resto, sino como alguien que ha sido domesticado y cuyo rol ahora es demostrar obediencia absoluta. La vigilancia posterior, la readmisión como prisión psicológica. Si la víctima supera este proceso y es readmitida, su reintegración no es una verdadera restauración. El grupo no la recibe con confianza, sino con cautela y control absoluto. Se le somete a pruebas constantes. Cualquier muestra de autonomía o crítica será interpretada como una señal de traición. Se mantiene su estatus inferior. Aunque aparentemente vuelva a ser parte del grupo, no recuperará el respeto ni la posición que tenía antes. Se le recuerda que su regreso es un privilegio. Cada interacción dentro del grupo estará marcada por un mensaje implícito. Recuerda lo que te pasó la última vez que intentaste desafiar nuestra autoridad. Este tipo de reinserción forzada ha sido analizado en estudios sobre manipulación sectaria y abuso emocional en comunidades cerradas. Janet Heimlich, en su investigación sobre el control en sectas religiosas, explica que cuando un disidente es readmitido, su reintegración se convierte en una forma de prisión psicológica, donde su comportamiento es monitorizado para asegurarse de que no vuelva a desafiar la estructura del grupo. Heimlich, 2011.
En la secta, la víctima ya no es libre. Su regreso no es una victoria, sino una confirmación de que ha sido doblegada, de que ha aceptado su papel de subordinación y de que cualquier intento futuro de resistencia será aún más castigado. Conclusión: un regreso que es peor aún que la exclusión. Para la víctima, la reinserción forzada no es una segunda oportunidad, sino una trampa que la atrapa en una relación de sumisión absoluta con la secta. Ya no es miembro con voz propia, sino un ejemplo viviente de lo que ocurre cuando alguien desafía el orden establecido y luego se ve obligado a pedir perdón para ser aceptado de nuevo. Este proceso no solo afecta a la persona castigada, sino que refuerza el control del grupo sobre los demás miembros. Todos observan su humillación y aprenden la lección. Si alguna vez te vas, tendrás que volver arrastrándote. No hay otra opción. El aumento del acoso indirecto y la infiltración en su entorno. Bueno, creo que voy a responder al mensaje amenaza, sugerencia de la persona que ha pasado por el chat con esta tercera parte de qué sucede cuando la ley del hielo no funciona. Cuando la víctima no cede ante la exclusión ni acepta la humillación de una reinserción forzada, la secta entra en una fase de hostigamiento indirecto, un juego de sombras en el que no hay ataques evidentes, pero tampoco hay tregua. La agresión se transforma en un asedio silencioso, en una presencia difusa que rodea a la víctima sin darle la posibilidad de defenderse abiertamente. El objetivo en esta fase no es un ataque frontal, sino minar su resistencia a través de la manipulación de su entorno, el sabotaje de sus relaciones y la siembra de desconfianza a su alrededor. La secta entiende que si no puede destruirla de manera directa, lo hará erosionando su estabilidad desde fuera, reduciendo su apoyo hasta que no tenga nada ni a nadie donde acudir. Este tipo de acoso ha sido documentado en estudios sobre violencia grupal encubierta y dinámicas de exclusión estructurada. Marie-France Irigoyen, en su investigación sobre el acoso moral, describe cómo los agresores pueden hacer que la víctima pierda su lugar en la sociedad sin recurrir a ataques explícitos, simplemente alterando la percepción que todos tienen de ella. Para lograr esto, la secta despliega 3 estrategias principales. 1. La infiltración en sus espacios personales y profesionales, la manipulación de terceros y la generación de un ambiente de paranoia e inseguridad. La infiltración en sus espacios personales y profesionales. Si la víctima sigue activa, la secta necesita asegurarse de que no pueda consolidarse en nuevos espacios. Para ello, infiltra su entorno con observadores encubiertos que cumplen 2 funciones principales. 1. Monitorizar todos sus movimientos, recopilar cualquier información sobre su estado emocional, contactos, proyectos y cualquier indicio de vulnerabilidad. 2. Alterar la percepción de los demás sobre ella, introducir rumores sutiles, pequeñas dudas que erosionen su credibilidad y dificulten que sea aceptada en nuevos círculos. Este tipo de infiltración es particularmente peligrosa porque la víctima no siempre se da cuenta de que está ocurriendo. La secta no envía agresores evidentes, sino personas que se presentan como neutrales o incluso como aliados, pero cuyo verdadero propósito es sabotearla desde dentro. En un entorno profesional pueden insinuar que la víctima es conflictiva o poco confiable. En un espacio social pueden manipular conversaciones para sembrar dudas sobre su estabilidad emocional. En el ámbito digital pueden interactuar con sus seguidores o contactos para filtrar desinformación o recolectar datos sensibles. Este mecanismo ha sido identificado en estrategias de espionaje social y manipulación psicológica en redes. Malcolm Nance, en su análisis sobre infiltración en comunidades digitales, explica que los grupos organizados utilizan agentes encubiertos para modificar la percepción colectiva sobre un individuo sin necesidad de ataques directos. Nance, 2018. En la secta, esta estrategia es clave para asegurarse de que la víctima no tenga una nueva base de apoyo y que cualquier intento de reconstrucción social sea saboteada antes de consolidarse.
La manipulación de terceros, usar a otros como herramientas de desgaste. Si la víctima sigue recibiendo apoyo de ciertas personas, la secta debe romper estos vínculos sin exponerse directamente. Para ello emplea la manipulación de terceros, convenciendo a personas cercanas a la víctima de que deben alejarse de ella, o mejor aún, de que deben ser quienes la ataquen en su lugar. Este proceso ocurre en varias fases. 1. Siembra de dudas. Se introduce la idea de que la víctima es problemática, exagerada, o que está usando a sus aliados para ganar atención. 2. Reinterpretación de su sufrimiento. Se manipula a los terceros para que crean que ayudar a la víctima es un error, porque ella no quiere mejorar o porque seguirle el juego solo la hace más débil. Generación de conflictos internos. Se provoca que las personas cercanas a la víctima se enfrenten entre sí, debilitando su red de apoyo hasta que termine totalmente aislada. Este mecanismo ha sido ampliamente documentado en estudios sobre abuso psicológico en grupos. Lisa Aronson Fontes, en su investigación sobre la coerción y el aislamiento social, explica que los agresores rara vez atacan solos, sino que manipulan a personas cercanas a la víctima para que sean ellas quienes la aíslen, lo que vuelve el castigo aún más devastador. En la secta, este proceso garantiza que la víctima se quede sin refugio emocional y que cuando intente explicarlo, los demás lo vean como una exageración paranoica. Nadie te está atacando, simplemente la gente ya no quiere estar cerca de ti. Quizás el problema no es la secta, sino tu actitud. ¿No te das cuenta de que siempre terminas sola? La creación de paranoia e inseguridad. Cuando la víctima empieza a notar que ciertos contactos se distancian o que hay información sobre ella circulando sin saber de dónde proviene, entra en un estado de hipervigilancia y paranoia. Y aquí es donde la secta obtiene su última gran ventaja: hacer que la víctima empiece a dudar de su propio entorno sin necesidad de hacer nada más. Esta estrategia tiene un efecto devastador porque hace que la víctima desconfíe incluso de las personas que aún están de su lado. Si sospecha que cualquiera puede ser un infiltrado o que sus palabras podrían ser distorsionadas, comenzará a aislarse por su cuenta, facilitando el trabajo de la secta. Deja, así, de compartir información con sus aliados por miedo a que la usen en su contra. Reduce su actividad en redes o en círculos sociales sintiendo que todo está contaminado. Se repliega en sí misma, perdiendo poco a poco la capacidad de defenderse. Este tipo de desgaste ha sido estudiado en el contexto de guerra psicológica y manipulación grupal. Boris Cyrulnik, en su análisis sobre el trauma social, explica que el aislamiento inducido por el miedo es una de las herramientas más efectivas para quebrar la resistencia psicológica de una persona. En la secta, esta táctica no solo refuerza la exclusión de la víctima, sino que convierte su soledad en un castigo que ella misma perpetúa. Si intenta denunciar lo que está ocurriendo, nadie le creerá. Si sigue luchando, lo hará con menos apoyo y más desgaste emocional. Si se retira, parecerá que se ha rendido por voluntad propia. Al final, la víctima ya no necesita ser atacada directamente. El entorno ha sido alterado a su alrededor hasta que su resistencia se vuelve insostenible. Conclusión: un asedio sin huellas visibles. El aumento del acoso indirecto y la infiltración en su entorno no buscan destruir a la víctima de inmediato. Son tácticas de desgaste a largo plazo, mecanismos que funcionan en la sombra para asegurarse de que poco a poco la persona pierda su lugar en la sociedad sin que nadie pueda señalar con claridad qué ocurrió. Para la secta, este es el golpe final: una agresión sin responsables, una desaparición sin culpables, un castigo que no deja pruebas. Vale, vamos a hacer unos 20 minutitos más hasta llegar a las 2 horas.
La provocación para generar reacciones que justifiquen ataques abiertos. La víctima no ha desaparecido. La infiltración en su entorno ha debilitado su red de apoyo, pero no la ha silenciado por completo. Sigue resistiendo, sigue hablando, sigue existiendo en un espacio donde la secta no puede borrarla por completo. Ante este escenario, la secta adopta una estrategia aún más agresiva: provocar intencionalmente a la víctima hasta hacerla reaccionar de una manera que justifique un ataque abierto contra ella. La exclusión silenciosa ya no es suficiente. Ahora la secta necesita que la víctima se exponga, que pierda el control, que cometa un error público que pueda ser usado en su contra. Esta táctica es una de las más crueles y efectivas porque convierte a la víctima en su propio verdugo. No es la secta la que parece atacar, sino ella, la que al reaccionar se hace ver como la agresora, la descontrolada, la que demuestra que su exclusión fue justificada desde el principio. Este fenómeno ha sido ampliamente estudiado en el contexto de acoso psicológico, manipulación grupal y estrategias de guerra emocional. Elliot Aronson, en su análisis sobre la disonancia cognitiva en conflictos sociales, explica que cuando un grupo necesita justificar una agresión, provoca su objetivo hasta llevarlo a un punto de ruptura donde sus reacciones validen la narrativa impuesta por el agresor. Aronson, año 2000. En la secta, esta estrategia sigue un patrón meticuloso y premeditado: desestabilizar a la víctima, arrastrarla a una respuesta emocional intensa y luego exponer esa información, esa reacción como prueba de su naturaleza conflictiva. Desestabilización psicológica, ataques sutiles diseñados para erosionar su autocontrol. El primer paso en la provocación no es un ataque frontal, sino una serie de estímulos diseñados para generar frustración, rabia e impotencia en la víctima. Estos ataques no son obvios ni directos, sino que se presentan en forma de comentarios pasivo-agresivos, frases ambiguas que pueden interpretarse como ofensivas, pero que siempre dejan espacio para la negación. Burlas encubiertas, juegos de palabras, sarcasmos o insinuaciones que solo la víctima puede entender como agresiones directas, mientras que los demás ven simples bromas. Palabras codificadas en chats, imágenes en publicaciones, detonantes psicopáticas en definitivo. Mensajes indirectos, publicaciones en redes o conversaciones donde la víctima no es mencionada, pero el contexto deja claro que se refieren a ella. Claro para la víctima, claro. Muchas veces los de fuera no se dan cuenta de lo que está sucediendo. Quizá con imágenes que solo tienen sentido para ella, con palabras o frases que solo tienen sentido para ella. El objetivo de esta fase es crear un estado de irritación constante en la víctima, empujarla al límite, sin darle un punto específico a que pueda aferrarse para denunciar lo que está pasando. Este tipo de tácticas han sido observadas en relaciones de abuso emocional y dinámicas de acoso laboral. Gary Nami, en su investigación sobre el hostigamiento encubierto, describe cómo los agresores evitan ataques evidentes y, en su lugar, aplican un goteo de microagresiones que, acumuladas, generan una carga psicológica insoportable en la víctima. En la secta, esta fase se repite hasta que la víctima se encuentra en un estado de tensión crónica, agotada por la hostilidad encubierta, buscando desesperadamente una forma de responder. Inducción al error, empujar a la víctima a reaccionar impulsivamente. Cuando la víctima ya está emocionalmente desestabilizada, la secta pasa a la segunda fase. Forzarla a reaccionar de una manera que pueda ser usada en su contra. Esto puede lograrse a través de confrontaciones públicas disfrazadas de diálogo. Se inicia una conversación en la que aparentemente se busca una solución, un entendimiento, pero en realidad es una trampa, diseñada para provocar una reacción de ira o desesperación, una encerrona. Ataques personales encubiertos. Se introducen insultos o descalificaciones veladas, asegurándose de que la víctima sienta la necesidad de defenderse. Mentiras o difamaciones sobre la víctima, aberrantes,
Exposición emocional forzada. Se manipulan eventos o recuerdos sensibles para desencadenar una respuesta emotiva que haga que la víctima parezca fuera de control. Si tienen acceso a alguien que importe a la víctima, por ejemplo, una pareja, un novio, un amigo importante, pues se intentará acceder a esa persona para hacerle daño, para sacarle y para desestabilizarla. Este tipo de provocaciones han sido documentadas en estudios sobre conflictos grupales y manipulación en redes sociales. Timothy Levine, en su análisis sobre la manipulación del comportamiento en entornos digitales, explica que una de las formas más efectivas de desacreditar a una persona es forzarla a un estado emocional extremo, en que sus reacciones puedan ser presentadas como prueba de su irracionalidad. Levine, 2019. En la secta esto se convierte en un espectáculo calculado, una trampa en la que la víctima se siente acorralada, obligada a defenderse de manera impulsiva. Y en cuanto lo hace, la secta entra en la última fase, que es exposición y condena pública. La reacción de la víctima como prueba definitiva. Bien, una vez que la víctima ha metido la pata, entre comillas, y ha reaccionado emocionalmente de una manera demonizable, una vez que la víctima ha respondido, la secta aprovecha el momento para exponer su reacción, distorsionarla y convertirla en el centro de la narrativa. Si respondió con ira, se la presenta como agresiva. Si mostró desesperación, se la etiqueta como inestable o emocionalmente frágil. Si intentó confrontar a la secta, se la acusa de acoso o de querer seguir con un conflicto que ya estaba superado. El propósito de esta fase es hacer que su reacción eclipse completamente el contexto que la provocó. El grupo ya no habla de lo que le hicieron a la víctima para provocarla, sino de su reacción desproporcionada. Nosotros la ignoramos, pero ella sigue obsesionada con atacarnos. Es triste verla así, no puede dejarlo ir. Esto solo demuestra que la exclusión era necesaria. Este tipo de manipulación ha sido documentado en estrategias de linchamiento social y control del discurso en entornos sectarios. Margaret Thaler Singer, en su análisis sobre la psicología del control mental, explica que los grupos coercitivos buscan escenarios en los que el comportamiento de la víctima sea reinterpretado de forma negativa, asegurando que cualquier intento de defenderse se convierta en una justificación del castigo impuesto sobre ella. Singer, 2003. Para la secta, esta estrategia cumple dos funciones. La primera justifica todo el daño previo. Si la víctima ha reaccionado con enojo o desesperación, la secta puede señalar su actitud como una confirmación de que siempre fue problemática y peligrosa. 2. Le da permiso para un nuevo ataque abierto. Ahora que la víctima ha sido expuesta, la secta puede volver a atacarla directamente con burlas, descalificaciones y desprestigio, sin temor a ser vista como la agresora. Conclusión: una guerra psicológica en la que la víctima siempre pierde. La provocación para generar reacciones no es solo un castigo, sino un mecanismo para borrar cualquier posibilidad de que la víctima recupere su dignidad o credibilidad. Su dolor, su frustración, su enojo, todo lo que siente después de meses o años de agresión, será usado en su contra como una prueba de que su exclusión fue correcta desde el principio. Para la secta esta es la jugada maestra. Hacer que la víctima cargue con su propia destrucción, que su resistencia se convierta en la razón de su condena, que su voz sea su mayor enemigo. La intensificación de la difamación como última táctica. El ataque indirecto ha fallado. La infiltración en su entorno no ha sido suficiente para aislarla completamente. La provocación calculada logró empujarla a reaccionar, pero su caída no ha sido definitiva. A pesar de todo el desgaste, la víctima sigue en pie. Para la secta esto es inaceptable. Aquí es donde se activa la táctica final, el último recurso para garantizar que la víctima nunca pueda recuperar su credibilidad.
su imagen, ni su lugar en el espacio público social. Una campaña masiva de difamación que destruya completamente su reputación y la condene al exilio definitivo. La difamación no es solo un castigo, sino un arma de exterminio social. La secta ya no intenta simplemente que la víctima desaparezca, ahora necesita asegurarse de que aunque siga existiendo, nadie la escuche, nadie la respete, nadie le otorga el beneficio de la duda. Este tipo de tácticas han sido ampliamente documentadas en estudios sobre acoso grupal, linchamiento social y propaganda destructiva. Timothy Levine, en su análisis sobre la manipulación del discurso público, explica que cuando un grupo intenta o necesita eliminar a un individuo sin recurrir a la violencia directa, utiliza la distorsión de su imagen como una forma de asesinato simbólico. Para lograr esto, la secta ejecuta la difamación en 3 niveles. 1. La demonización absoluta de la víctima. 2. La fabricación de pruebas. Y 3. La destrucción de cualquier posibilidad de redención. 1. Demonización absoluta. Convertir a la víctima en un enemigo público. El primer paso de la difamación final es transformar a la víctima en una figura absolutamente despreciable. Alguien que nadie en su sano juicio querría defender. Hasta este punto, la narrativa de la secta ha presentado a la víctima como un problema, como alguien molesto, obsesionado o patético. Pero ahora esto no es suficiente. Debe convertirse en una amenaza real, en un ser abyecto, en el enemigo del colectivo. Para lograrlo, la secta comienza a difundir una nueva versión de la historia. No solo es conflictiva, sino peligrosa. Siempre tuvo intenciones ocultas, solo que no nos dimos cuenta antes. Ha causado mucho daño a muchas personas. Este tipo de demonización ha sido analizado en estudios sobre propaganda de odio y dinámicas de control social. René Girard, en su teoría del chivo expiatorio, explica que cuando un grupo necesita justificar su violencia contra un individuo, lo convierte en un monstruo, asegurándose de que cualquier acto contra él sea percibido como legítimo o incluso necesario. En la secta esto se traduce en la creación de un nuevo relato sobre la víctima, uno que la coloca en el papel de depredadora. Se insinúa que ha manipulado, engañado o usado a otras personas para su beneficio, o de perseguidora. Se la retrata como alguien obsesionado con el grupo, incapaz de soltar el pasado. Como mentirosa, compulsiva. Se afirma que ha distorsionado la realidad, que todo lo que dice es una invención o un intento de llamar la atención. Este proceso deshumaniza completamente a la víctima y la presenta como un peligro para la comunidad, asegurando que nadie quiera acercarse a ella ni cuestionar su exclusión. 2. Fabricación de pruebas. Consolidar la narrativa como hechos manipulados. Con hechos, manipulados. La demonización por sí sola no siempre es suficiente. Para que la difamación sea efectiva, la secta necesita pruebas, elementos concretos que refuercen la idea de que la víctima es culpable de aquello que se le acusa. Aquí es donde entra en juego la manipulación de evidencias. Un proceso en el que se fabrican, distorsionan o reinterpretan eventos pasados para ajustarlos a la narrativa oficial. Este proceso puede incluir edición y manipulación de mensajes, se sacan de contexto conversaciones antiguas para hacer parecer que la víctima dijo algo que nunca dijo, testimonios falsos o distorsionados, se presentan declaraciones de personas que aseguran haber sido víctimas de la persona excluida, aunque estas declaraciones hayan sido manipuladas o forzadas. Repetición y amplificación de mentiras. Se difunde la versión distorsionada en múltiples canales, hasta que se convierte en la única versión aceptada por el público. Este tipo de estrategias han sido documentadas en estudios sobre difamación sistemática y manipulación mediática. Ryan Holiday, en su investigación sobre la fabricación de escándalos en la era digital, explica que una mentira bien estructurada y repetida con suficiente frecuencia puede anular por completo la verdad y reescribir la historia en la mente del público. En la secta, la fabricación de pruebas cumple un propósito fundamental: hacer que cualquier intento de defensa de la víctima sea inútil. Si trata de demostrar que las acusaciones son falsas, se le acusa de manipular la información. Si intenta aclarar los hechos, se dice que solo está intentando limpiar su imagen. La trampa está cerrada. No importa lo que haga, su culpa ya ha sido establecida.
Destrucción de cualquier posibilidad de redención. Una vez que la imagen de la víctima ha sido destruida, la secta se asegura de que no tenga ninguna vía para reconstruir su reputación. Para ello activa 3 estrategias finales. 1. Silenciar cualquier voz que intente defenderla. Si alguien se atreve a cuestionar la narrativa impuesta, es atacado, ridiculizado o señalado como cómplice de la víctima. 2. Eliminar cualquier espacio donde pueda contar su versión. Si intenta compartir su historia, su voz es bloqueada, denunciada o ridiculizada hasta que pierda toda credibilidad. Ahí es donde entran también los strikes. Fraudulentos, por supuesto. 3. Consolidar la narrativa como un hecho inmutable. Se establece que todo lo ocurrido es un capítulo cerrado, una historia resuelta que no merece ser discutida nunca más. Este proceso ha sido descrito en estudios sobre su exclusión estructural y violencia simbólica. Pierre Bourdieu, en su análisis sobre el poder de la narrativa en los sistemas de dominación, explica que cuando un grupo logra imponer su versión de los hechos como la única válida, la víctima deja de ser vista como un individuo con derecho a defenderse y se convierte en un mito negativo, en una historia de advertencia para los demás. En la secta esto significa que la víctima ya no es una persona real, sino un símbolo de lo que ocurre cuando alguien desafía al grupo. Su historia ha sido completamente reescrita y cualquier intento de corregirla será visto como un acto de desesperación o manipulación. Y conclusión, la muerte social como sentencia final. La difamación es el golpe final, el último clavo en el ataúd de la víctima. Su reputación ha sido destruida, su voz ha sido anulada, su imagen ha sido transformada en un fantasma del pasado. Pero lo más aterrador de esta táctica es que la secta ya no necesita atacarla directamente, su trabajo está hecho. La historia ha sido escrita, la sentencia ha sido dictada. Ahora es el mundo el que se encargará de perpetuar su castigo, de recordarle cada día que ya no es bienvenido, que su historia no le pertenece, que su existencia ha sido marcada para siempre. Y con esto terminamos la entrega de hoy, la segunda entrega. Supongo que en una o dos, no lo tengo seguro, si en una o dos entregas más terminaremos con la ley del hielo. Como os dije, os advertí que había mucha información que era muy densa, pero también sé que os gusta y que la estáis escuchando con ganas, ¿verdad? Hay muchos conceptos muy interesantes. Ha sido un gusto, de verdad, para mí elaborar este texto para vosotros y leerlo también para vosotros. Ha sido un gusto haber pasado un rato con vosotros en vuestra compañía. Gracias a todos los que habéis venido, a todos los que habéis participado. Gracias, muchas gracias por estar ahí. Os quiero muchísimo. Os mando un enorme beso. ¡Mua! Y cerramos. Nos vemos mañana, si puedo. Cerramos en 3, 2, 1. Os quiero.